Muy buenos días, que el Señor Todopoderoso bendiga a su iglesia. Amén. Y qué bendición es volverlos a ver y que podamos nuevamente abrir esta maravillosa carta del apóstol Pablo, de Jesucristo, a la iglesia en Corintios, o en Corinto, perdón, a los hermanos corintios que tenían tantas dudas, que tenían tantas preguntas, y que hoy nosotros podemos, más de 2000 años después, estudiar para también recibir las respuestas que el Espíritu Santo dio a través del apóstol, y lo que en algunas ocasiones, como veremos, Pablo dijo, bueno, de esto no hay una revelación, no habló Cristo tampoco de esto, pero como tengo el Espíritu de Dios, puedo darles un consejo, puedo decirles lo que me parece que sería lo sabio y lo prudente. Las tres cosas vamos a encontrar en esta carta. Enseñanzas directamente de Cristo, sea que los dio en el ministerio terrenal, o revelaciones que Cristo le dio directamente a Pablo durante su entrenamiento como apóstol, después de Cristo resucitado. Y tres, en algunas ocasiones y en algunos temas, Él va a dar su opinión o parecer, lo que nos dice a nosotros que hoy también los líderes, predicadores, maestros, podemos decirle, hermano, esto no es un mandamiento, pero con todo lo que he visto en la Escritura, con la experiencia en el ministerio, puedo decirle que lo más sano ha sido siempre esto, lo más prudente ha sido esto. Usted podrá tomarlo o dejarlo, pero como dice Pablo, considere que quien se lo dice, pues siempre ha estado dirigido por el Espíritu de Dios. En aquel tiempo, de manera sobrenatural, hoy a través de la Escritura, que es el producto de ese poder sobrenatural que concedió el Espíritu Santo en el primer siglo. Para iniciar nuevamente, apelamos a los hermanos que han tomado muy en serio este curso y están estudiando los textos de memoria. Tenemos hoy el siguiente, que es Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 11, y nuevamente vamos a pedir 3 voluntarios, ojalá diferentes, no es problema que sea uno de los anteriores, pero ojalá diferentes a los de la semana pasada. El hermano Carlos Enrique Concepción. Primera de Corintios 1:11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, por míos, hermanos míos, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Gracias, hermano. 1:10. Ok. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Bien, 2 voluntarios más para 1:11. Hermano Rafael Vergara de Vargas. No, porque como le están cambiando el apellido, hay que reforzar. A ver. Corintios 1:11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Amén. Cloé. Hermana Mayriel. Primera de Corintios 1:12. Porque he sido informado, hermanos míos, Acerca de vosotros. porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Cloé. Por los de Cloé, que hay entre Cloé. La fuerza en la E. Cloé, como Noé. que hay entre vosotros contienda. Amén. Dios, ya hay contienda. Cloé. No hay problema. Siempre ese apellido, ese nombre confunde. Una familia de Corinto. Es como yo, enredado con el Corintios. Hay que decir Corintios cuando nos referimos a los ciudadanos. Y Corinto cuando nos referimos a la iglesia en sí. La iglesia en Corinto. Lo que pasa es que siempre decimos Primera de Corintios, Segunda de Corintios, y se nos queda el Corintios ahí en la lengua. Bien, ¿tenemos los 3? Sí.
Bien, otra vez, si usted lo estudió, pero por razón de tiempo no lo puede decir acá, no hay problema, no hay problema. Lo estamos aprendiendo para la vida, para la vida. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El texto clave de todo nuestro curso. Y no solo de nuestro curso, es el texto clave de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de vivir. ¿Y por qué este texto? Por lo que luego dice el versículo 11, que no lo voy a integrar todavía. El 10 es porque no le quiero quitar lo sublime que tiene el versículo 10, que es muy, muy especial para nuestro curso. El hermano Irving dice que todos los domingos les pida integrar con el anterior. Imagínense cuando vamos por marzo y empezamos desde el 1.10 hasta el 5.20. Una barbaridad. Bien, hermanos, vamos entonces a continuar con nuestro estudio. Hoy vamos con nuestra lección número 2, el apostolado de Pablo. Así que tome notas virtuales o físicas de que nuestra segunda lección, el apostolado de Pablo. Ningún hombre, con la excepción de Jesús, obviamente, ha influido en el pensamiento de los cristianos más que el apóstol Pablo. Se registra más acerca de su predicación en el libro de los Hechos que de cualquier otro predicador. Escribió más libros del Nuevo Testamento que cualquier otro escritor inspirado. 13 de las epístolas del Nuevo Testamento llevan su saludo. Y la mayoría de los estudiosos concuerda en que, o están convencidos de que también es el autor de la epístola a los hebreos, lo cual, iba a decir, incluye a este servidor, dije los estudiosos, no. Y yo también estoy de acuerdo, sea que no esté en su círculo de erudición. Viajó mucho en el nombre de Cristo. El libro de los Hechos registra sus 3 viajes que han sido conocidos como sus viajes misioneros. ¿Por qué se les llama viajes misioneros? Porque no es el evangelismo local que hacemos para nuestra congregación, sino que vamos por todo el mundo llevando el evangelio en nombre de Cristo, pero también en nombre de la congregación a la que pertenecemos. Pablo viaja, predica el evangelio, establece congregaciones y vuelve a Antioquía, y en Antioquía da un informe, lo cual nos da un ejemplo del por qué les pedimos a los colaboradores que cuando alguien les invita a participar en una actividad, usted siempre informe a su congregación local. Siempre debe tomarse en cuenta su congregación local, porque usted no es solo. La iglesia es un cuerpo, sí, a nivel mundial, pero la iglesia es un cuerpo a nivel local. Y no puede este dedito decir, me fui para cualquier lugar, ¿no? Calobre. Estoy tratando a veces de aprenderme ciertos lugares. Me fui para Calobre. ¿Dónde está el hermano Anthony? No lo vemos. No, hermano, es que me fui para Calobre a reunirme con los hermanos allá. No funciona así. Un dedito no puede cortarse a sí mismo y moverse de esa manera. Somos un cuerpo. No significa que yo soy su jefe o su dueño o el liderazgo. Significa que somos unidos. Significa que somos de una misma mente y de un mismo parecer. Pero si no hay comunicación, es como en el matrimonio. Si no hay comunicación, no podemos funcionar en la misma dirección. Asimismo es en la iglesia, que también, dice Pablo, es un modelo muy, muy similar al caso del matrimonio. Volviendo, entonces hizo viajes misioneros, 3 en particular, y además de eso también viajó a Roma. Ya sabemos que no como él hubiera querido, sino preso. También hizo planes para visitar España, pero no hay una evidencia clara y contundente de que haya podido cumplir eso antes de morir. Ahora, en Pablo tenemos una particularidad. Los 2 grandes hemisferios del pensamiento de la época, el pensamiento judío y el pensamiento gentil. Gentil son
todos los que pertenecen a otras naciones que no son Israel o no eran Israel en ese momento. Los dos grandes hemisferios del pensamiento formaron uno solo en el apóstol Pablo. Y él pasa del uno al otro y nuevamente de regreso con un paso fácil, expedito. Dominaba ambos. El dominio dividido y confuso de tantas mentes, de tantos grupos contrarios, incluso hostiles, y él logró entender a ambos. En Pablo, a diferencia de los que se peleaban de un lado creyéndose mejores y los que se peleaban del otro creyendo lo mismo, pero en contra de los primeros, el apóstol Pablo sabe tomar de los unos y de los otros y hacer un solo pensamiento que es mejor. Como diría en alguna ocasión, yo les muestro un camino más excelente. Sus pasos nunca se extraviaron del camino. Sus ojos nunca perdieron la perspectiva, nunca se desviaron del punto de referencia. Para él, Cristo estaba en el Edén, en Abraham, en Moisés, en David, en Isaías, en Oseas. Y el Antiguo Testamento llegó a ser todo lo que fue, y fue todo porque Cristo estaba presente en cada una de sus instituciones, de sus símbolos, de su mensaje. Pablo, hermanos, también estaba totalmente comprometido con Cristo, lo mismo que nos pide Dios hoy a cada uno de nosotros. Dice él en Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ya que el método para dar a conocer a Cristo es la predicación, él proclamó en 1 Corintios 9, 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Él estaba dispuesto a arriesgar su propia vida por la causa de Cristo. Por eso es que ningún sacrificio que se pida hoy a la hermandad puede decir a alguien, eso es demasiado, eso es dar mucho, porque los primeros cristianos nos dieron ejemplo, y el ejemplo fue, estoy dispuesto a darlo todo, incluso mi propia vida. Cuando se le advirtió en Cesarea que no fuera a Jerusalén, porque allá solamente le esperaban terribles males, respondió en Hechos 21:13, entonces, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Entonces, como decía en un sermón, analicemos. Como le decía ayer a los jóvenes en la clase, a veces necesitamos traducir los términos para entender en qué nos estamos involucrando. Yo quiero un trabajo, dice el joven cuando todavía está en su adolescencia y quiere tener sus propios ingresos, quiere comprarse algunas cosas que sus padres no pueden o no quieren. Y él dice, quisiera un trabajo. Pero todos los que llevamos muchísimos años trabajando, decimos, como Jesús le dijo a los Boanerges, a Jacobo y a Juan, vosotros no sabéis lo que pedís. Cuando tengáis que hacer ciertos horarios, cuando sintáis la presión asfixiante de un jefe que no te comprende ni le interesa comprenderte, cuando nunca quedes bien, porque cada mes y cada año te expriman mucho más y te den siempre lo mismo, cuando te des cuenta que ha pasado gran parte de tu vida sin que puedas compartir con tu familia física ni espiritual todo lo que quisieras, entonces sabrás qué pedías cuando decías, yo quiero tener un trabajo, yo quiero tener un negocio propio. Y el matrimonio, ¿qué decir?
desde pequeños, sobre todo cuando empiezan las hormonas a pegarse de pared en pared en sus cuerpos, quieren casarse, pero defina lo que es el matrimonio. En esta carta leeremos de Pablo diciendo: el matrimonio traerá aflicción de la carne y traerá distracción de las cosas más importantes, y yo os lo quisiera evitar. Esa congoja yo os la quisiera evitar. Nosotros decimos: qué congoja, hombre, qué congoja. Esos son los que no saben llevar esto. Cuando luego estamos involucrados, nos damos cuenta que nadie está suficientemente preparado. Nadie puede decir: voy a entrar al matrimonio y ya sé todo lo que necesito saber, por lo tanto no pasaré las dificultades y sufrimientos que han pasado otros. Porque incluso si existiera esa persona, y yo podría estar equivocado diciendo que no existe, si existiera esa persona, ¿cuánta probabilidad hay de que justo se enamore de la segunda persona en el mundo que, como él, está suficientemente preparado para entrar al matrimonio? Porque si se da el caso de que él está sumamente preparado, casi perfectamente preparado, pero ella no está ni cerca de eso, habrá aflicción de la carne. Y yo os lo quisiera evitar. Yo os la quisiera evitar, dice Pablo. Pero eso tiene un contexto, no se desanime. No me mire así, hermano, no estoy desanimando a la hermana. Eso tiene una explicación y la veremos cuando llegamos al capítulo 7. Avanzamos, porque el tiempo anda a caballo. El tiempo. Y nosotros a pie. ¿Quién era el apóstol Pablo? Primero se llamaba Saulo de Tarso. En aquel tiempo no había apellidos, entonces se mencionaba a la persona por el lugar de donde procedía. Entonces se decía Judas Iscariote. Iscariote no es un apellido, ¿sí? Es Judas de Iscariot. Y así muchos otros nombres. En este caso, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso durante un tiempo estuvo entre los principales perseguidores de la fe cristiana. Si no es que, como acostumbraba él, ser el número uno en todo, creo yo que muy probablemente él era el perseguidor número uno del judaísmo contra la fe cristiana. Al punto de que la Biblia lo registra como el arma secreta, como el 007 de la religión judía, de las altas autoridades judías más bien, para tratar de exterminar a la secta, como le llamaban ellos, o nos llamaban ellos, de los cristianos. Era su arma secreta, era su soldado perfecto. ¿Se acuerdan? Es que algunos, la mitad no. Soldado universal. Crearon un soldado prácticamente perfecto, mitad humano, mitad máquina, y le llamaron el soldado universal porque tenía todas las cualidades del ejército israelí, que es supuestamente el número uno en el mundo, todas las del ejército ruso, todas las cualidades del ejército de Estados Unidos y todas las habilidades de la Policía Nacional de Panamá. Tenía todo y le llamaron a ese el soldado universal. Bueno, Pablo era el soldado universal del Sanedrín, el soldado universal de los fariseos. Y mire lo que dice el apóstol allá en Hechos 26:9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Yo había creído que era mi deber como pueblo de Dios. Él estaba convencido que cada cristiano que apedreaba o cada cristiano que encarcelaba era un punto más que llegaba a tener en el registro de Dios, que estaba más cerca de heredar todas las promesas del Antiguo Testamento, porque era tan fiel que se había dedicado, se había puesto entre ceja y ceja eliminar
a ese grupo. Pero luego va a decir, el primero era Hechos 26:9, disculpen, cuando dice que había creído su deber hacer tantas cosas contra la fe cristiana, era Hechos 26:9. Y ahora sí, en 1 Timoteo 1:13, él va a declarar que todo esto lo hizo, dice, por ignorancia en incredulidad. Por esto, cuando estudiamos con personas que pertenecen a otro grupo religioso, siempre les digo, ¿usted no se ha preguntado alguna vez si probablemente es Saulo de Tarso? No en la parte de ser un perseguidor, no en la parte obviamente de ser un blasfemo de Cristo, pero en la parte de tomar la religión al máximo nivel, entregarte a Dios a un nivel que nadie quizás lo había hecho antes de ti, pero hacerlo de manera equivocada, hacerlo por los motivos equivocados. No está mal que seas celoso, entregado, devoto, incluso que discutas, que debatas, que te defiendas en lo que crees. Pero pregúntate siempre, ¿pero estoy defendiendo la verdad? ¿O estoy como Saulo de Tarso, sinceramente equivocado? Un hijo de Dios al que él lo mira, no con ira para destruirlo, sino con compasión, porque lo que ve en él es, esta persona es tan fiel que está dispuesta a hacer lo que sea. Saulo de Tarso, podemos decirlo, quite la parte de que nosotros vemos, como somos cristianos, lo vemos mal al hombre, ¿no? Pero vea la parte buena. Saulo de Tarso era un hombre como Abraham. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Abraham le dijo a sus parientes, tengo que dejarlos para siempre. Le dijo a su ciudad, tengo que irme para siempre. No lo pensó, no lo dudó. Dudó un poco, lo hemos visto en los audios. Dudó un poco al principio, pero por amor a su padre. Pero luego no dudó. Luego siguió hasta el fin y estuvo dispuesto a matar a su propio hijo, por medio del cual vendría la promesa. Sin ese hijo no se podía cumplir nada de lo que Dios le había dicho a él. Sin ese hijo no tenía sentido todo su sacrificio, todas sus luchas, todas sus peripecias. Todas perdían sentido si moría Isaac. Todo estaba basado en Isaac. Pero Dios le dice, entrégamelo en sacrificio. Y Abraham no dudó. Pudiendo ir a cualquier hora del día, ¿qué aprendimos? Que muy temprano en la mañana enalbardó su asno. Tengo años luchando con esa palabra. Preparó su asno, preparó a su hijo, preparó la leña y subió al monte a cumplir con la voluntad de Dios, fuera cual fuera la solicitud de Dios. Eso yo lo veo en Saulo de Tarso. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Se fue incluso a la ciudad de Damasco, que luego veremos en un mapa estaba lejísimo de Jerusalén. Lejísimo, hermano. Es como que yo diga, voy a ir a México porque escuché que allá son fuertes los cristianos. Bueno, hasta allá voy a ir. Denme cartas para que me dejen pasar todas estas sinagogas, todas las autoridades nuestras en el camino hasta llegar allá. Pero si en México hay cristianos, hasta México iré. En realidad ese fue su primer viaje misionero, pero para el mal. Iré a México, iré al fin del mundo, pero esa secta la voy a exterminar porque esa secta está tratando de desviar al pueblo de Dios y eso no lo voy a permitir. ¿Ve la parte buena entonces? Por eso les decía en una ocasión que uno de mis dichos, van a tener que echarme una libretita cuando me lleve el tren, echo una libretita ya con todos los dichos, porque voy acumulando, voy sacando algunos en el camino. Les decía que uno tiene que ser, si vas a hacer el mal,
sé Saulo de Tarso, persíguelos y extermínalos. Vete y vive la vida mundana, vive a tus anchas, en tu libertad. Si quieres detrás de la falsa doctrina, anda. Si quieres detrás de tus ideas, odios, rencores, hazlo. Vete. Pero si te quedas, y te ruego que te quedes, en el nombre de Dios les rogamos, quédense por el motivo correcto, quédense con la actitud correcta, quédense para entregarle todo a Dios. Pablo no sabía entregar nada sino todo. Si no era todo, para él no era suficiente. Por eso va a escribir en la segunda carta ese texto que les decía que desde mi adolescencia es uno de mis favoritos. Lo he tenido siempre presente. Cuando solo duermo 4 horas, cuando tengo que viajar lejos a ayudar a una congregación en un lugar remoto, cuando tengo que llevar la prueba más grande que todos saben que cargo sobre mis hombros, siempre recuerdo las palabras de Pablo y le exhorto a que también lo haga usted. No estoy diciendo que yo soy mejor en eso que ninguno. Digo que yo la aplico, es lo que me ayuda. ¿Cuál es la clave? Recordar siempre que Pablo dice, gastaré lo mío y aún me gastaré a mí mismo. Esa es la clave. La clave está en que nada es nuestro, todo es de Dios. Nada es nuestro, todo es de Dios. Entonces cuando le damos todo a Dios, no somos los más espirituales, no somos superiores, no somos mejores que nadie. Simplemente estamos haciendo, dijo Jesús, lo que debemos hacer. Por eso es que no necesitamos que nos aplaudan. No necesitamos que pongan un cuadro con nuestra foto o una plaquita en el edificio cuando nos lleve el tren. No, porque incluso dándolo todo, en realidad hicimos lo que teníamos que hacer. No más, no hay méritos. No hay méritos para el aplauso, ni los reconocimientos, ni la fama. Porque dándolo todo, dimos lo mínimo. Dándolo todo según nuestra perspectiva es el mínimo que Dios espera. Todo. Dame todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas. Eso ya es un mandamiento. Cuando yo lo hago, no hay mérito, porque simplemente estoy haciendo lo que debo hacer. Eso lo entendía perfectamente Pablo. Así que cuando fue Saulo, llevó su entrega al tope máximo. Y cuando fue Pablo, llevó su entrega al tope máximo. No estés con un pie allá y un pie acá. Decídete dónde vas a estar y llévalo al tope. Llévalo al tope, porque poco cristianismo te va a llevar al mismo lugar que estar allá afuera dando toda la mundanalidad. Medítalo. Poquito cristianismo no te salva el edificio. Poquito cristianismo te va a llevar al mismo lugar que si vas y disfrutas. Entonces, si vamos a dar poquito cristianismo, hermano, mejor, porque por las dos razones te vas a perder. Y ya está definido. ¿Qué le dijo Jesús a la iglesia allá en Apocalipsis, en Asia Menor? No quiero tibios, quiero gente, o que sea fría o que sea caliente. Quiero que todos sean calientes, que todos sean salvos. Pero lo que no me gusta, dice Dios, lo que no tolero, es una persona que no se decida. En Pablo vamos a aprender, ojalá que así sea, darlo todo por el Señor, el 100%. No comprometernos con el error, ni con la tradición, ni con la filosofía, ni con nuestras opiniones, sino comprometernos con Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tanta es la entrega de Pablo que él dice, si muero, mejor estoy más con Cristo. Si no llegamos allí, este curso habrá fracasado, pero no está diseñado para fracasar. Está diseñado para que al final, para que en el trayecto nos entreguemos así como Pablo. Que el Señor lo permita. Amén. El estudiante de la Biblia ve a Saulo de Tarso por primera vez. ¿En qué momento? Cuando está supervisando la lapidación del maravilloso predicador del Evangelio, Esteban, allá en Hechos 7, 58 al 8:1.
Sin embargo, aunque Saulo perseguía a la iglesia, lo hizo porque, como dice la Biblia, él pensaba que estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. No era un odio personal, no era personal. Él creía que estaba cumpliendo los mandamientos de su Señor. Considere los siguientes pasajes. Tenemos Hechos capítulo 23, versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Ve lo que está diciendo? Pablo había matado cristianos. Pablo había supervisado la muerte de Esteban. Pablo había dado su voto para exterminar al cristianismo. ¿Pero qué dice? Todo lo hice con una buena conciencia delante de Dios. Luego veremos eso de la conciencia. Capítulo 24 de Hechos siempre, versículo 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Procuro siempre. Sea que persiga cristianos, o sea que dé mi vida por los cristianos, he hecho las cosas con una conciencia sin ofensa ante Dios. Por lo menos lo que me había parecido, que era no ofender a Dios. Mire que él consideraba ofensa a Dios permitir que ese grupo llamado los cristianos existiera. Por lo tanto, como eso era una ofensa, él dice: haré lo que tenga que hacer para exterminarlos. Porque si no lo hago, estaré ofendiendo a Dios. Luego, cuando es un cristiano y es un apóstol, dice: voy a ir a predicarle a aquellos de quienes yo era un arma, de quienes yo era un compañero para el mal. Y no voy a descansar, no me voy a rendir hasta que ellos escuchen el Evangelio. Porque siempre Pablo actuó al tope máximo de su conciencia, de lo que él había aprendido que era lo correcto, era fiel a su conciencia. Por eso también en el capítulo 8 vamos a estudiar. El capítulo 8 tiene mucho que ver con este mes y el tema de la conciencia. Pablo era máxima autoridad, no solo porque estaba inspirado, no, es que como persona él era máxima autoridad para hablar del tema de la conciencia. Alguien que nunca actuaba de una manera que su conciencia le dijera: por ahí no. Tremendo. Tenía una buena conciencia incluso cuando estaba involucrado en un gravísimo error. Esto nos ayuda a entender, esto prueba que la conciencia no puede ser una guía segura. La guía segura es la palabra de Dios. Por eso, hermano, pero es que yo pienso, pero es que yo creo, pero es que yo lo que veo es que así murieron miles de cristianos por personas que dijeron: a mí me parece, yo creo, entiendo yo que debe ser así. Sí, la Biblia dice eso, pero yo pienso que si le damos 14 semanas más es mejor. Pero la Biblia dice 2. Hermano, pero ¿qué? 12 semanas más es mejor. Así pensó Saulo de Tarso. En su conciencia esto es mejor. Y mire cuánto daño, cuánto dolor le ocasionó a la iglesia del Señor. Además, Pablo declaró su pedigrí. Sáquese eso de la marca aquella de comida. Cuando diga pedigrí en una clase, no piense jamás en esa comida. Piense que pedigrí es el abolengo de la persona, sus ancestros, de dónde viene, quién es él en cuanto a de dónde viene. Ese es su pedigrí. Y hablando acerca de su pedigrí, dice en Filipenses capítulo 3, los versículos 4 al 6:
Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Cuando aquí habla de carne, no habla del pecado. Habla humanamente, terrenalmente. Circuncidado al 8º día, como mandaba la ley. Del linaje de Israel, el pueblo de Dios. De la tribu de Benjamín, la tribu del primer rey de Israel. De ese hijo amado de Jacob. Hebreo de hebreos. Hablo el hebreo puro. No soy un hebreo que nació en un lugar donde primero aprendió el griego y después el hebreo. No. Yo he aprendido las dos cosas perfectamente desde siempre. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, había muchas sectas a las cuales unirme. Pero me uní a la más estricta de mi religión, a la más exigente. Fariseo en cuanto a la ley. En cuanto a celo, fui capaz de ser perseguidor de la iglesia, con tal de demostrar, con tal de llevar a cabo mi celo por las cosas de Dios. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? No da motivo de ser reprendido. Nadie podía señalar a Pablo. ¿Tenía Pablo malos pensamientos? Seguro, todos, en algún momento. Pero públicamente, que alguien pudiera decir, no cumple la ley en esto, irreprensible. Nadie actuó como fariseo mejor que Saulo de Tarso. Gálatas 1:14. Pero no vamos a ir allá, porque eso le pertenece al predicador esta mañana. Fue instruido a los pies de Gamaliel, el gran doctor de la ley, quizás el más grande del primer siglo, el más poderoso maestro de la religión judía. Hechos 5:34. Además, leemos las palabras de Pablo en defensa de su conversión allá en Hechos 22:3, donde dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, una ciudad extranjera, pero criado en esta ciudad, refiriéndose a Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Un paréntesis. Mire el método de evangelismo de Pablo. El otro día les hablaba de que uno no debe llegar al evangelismo como a competir con el que tiene otra creencia, el que practica otra religión distinta a la religión verdadera. Que a veces de jóvenes se tiene esos impulsos. Hay ego, hay algo de orgullo, y vamos al evangelismo a maltratar, a ridiculizar. Y hablamos, cuando regresamos de allá, regresamos como los discípulos cuando los manda Jesús a aquella primera misión, y cuando vuelven están sumamente contentos porque expulsaban demonios y sanaban enfermos, y usted sabe todo. O sea, la gente los seguía, la gente se convirtieron en personas muy populares. Pero Jesús le dice: no se alegren de eso. Ese no debe ser el motivo de nuestra alegría. Alégrense de que sus nombres están escritos arriba en los cielos. Cuando vamos a evangelizar, hagámoslo con respeto. Saquemos lo positivo de la persona. Si la persona está peleando con, ¿cómo se dice? Con uñas y dientes, ¿cómo es? Algo así. Con uñas y dientes. Por lo que cree, no se ofenda. No se moleste. Vea en esa persona un celo por lo que ella entiende y cree que es lo correcto. Mire cómo Pablo no menospreció a sus compatriotas porque estaban equivocados. Les dice: yo también soy celoso de Dios como lo sois todos vosotros. Uno puede ser celoso de Dios aunque crea algo falso. Mire, lección. Lo falso es lo que cree, no su celo. Su celo es puro, sincero. Entonces no es para que lo menospreciemos, no es para que usemos palabras de mal gusto y le digamos,
Mire, el error en el que usted está es un error porque usted no lee bien la Escritura. Lo que pasa es que usted no ha estudiado bien la Biblia. Lo que pasa es que usted no le había llegado acá a la verdad. No usemos ese tipo de expresiones. Más bien felicite a la persona. ¿Sabe? Yo lo admiro, yo la admiro. Porque tiene un celo de Dios que no es común. Y cuando se encuentra, hay que destacarlo. Esa entrega, ese celo, Dios lo quiere usar. Dios lo quiere usar para bien. Estudiemos para ver cuál es la voluntad de Dios, para que ese celo no lo perdamos, pero lo pongamos al servicio de Dios. Nos enseña Pablo en cada palabra, en cada paso, en cada ejemplo. Ahora, él era ese Saulo de Tarso que, como decía, había sido instruido en la ley de tal manera, entre los fariseos de tal manera, que creía que era su deber exterminar el cristianismo. Sin embargo, Dios, que conoce el corazón de todos los hombres, como dice Hechos 15:8, escogió a Saulo, a quien le puso de nombre Pablo. El nombre Saulo era un nombre que aludía a su pedigrí judío, pero le pone Pablo porque tiene un propósito. Le pone un nombre que es un nombre extranjero y se lo pone con un objetivo, para un propósito específico declarado en Hechos capítulo 9 versículo 15, pero no vamos allá porque ese texto le pertenece al expositor del sermón esta mañana. Me ha dejado sin textos. Saulo siempre haría lo que él entendía y sabía que era lo correcto. Dios sabía esto y lo usó poderosamente. ¿A qué lo llamó Dios? A ser un apóstol de Jesucristo. Y así se identifica el apóstol en todas sus cartas. Dice en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En 1 de Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. En 2 de Corintios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. En Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Primera de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Segunda de Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y ya decía, si como la evidencia parece indicar, también fue el autor de Hebreos, podría llevar la carta a los hebreos su firma, su identificación como apóstol. Pero, y en esto coincidimos él y yo, a veces es bueno no poner el nombre en el estudio, en el curso, en el sermón, porque así llega a todos la verdad sin importar quién la explicó, quién la desarrolló. Porque a veces cuando llega con el nombre, pues, pero ¿qué habla este si es un amargado? ¿Y qué habla este otro si es tal cosa en su matrimonio? ¿Y qué este si tal cosa con sus hijos? ¿Y qué este si tal? ¿Y qué este si es demasiado flaco? ¿Y qué tal este si es demasiado gordo? ¿Y qué tal este si es de tal país? Entonces, a veces es bueno que llegue sin el nombre para que simplemente pongan sus ojos donde deben ponerlos, en la verdad y no en el mensajero, porque lo que importa es el mensaje y la verdad.
escogido para ser apóstol. Pero entonces, ¿quiénes eran los apóstoles? El término apóstol es una palabra transliterada, es decir, no se ha traducido, sino que tal cual se escribe en griego se ha pasado al español, y significa un mensajero enviado a un deber o misión específica. Hay muchos mensajeros, pero este mensajero es enviado a una misión específica. Entre los discípulos de Jesús fueron elegidos algunos en particular y fueron llamados apóstoles. Dice Lucas en el capítulo 6, versículo 13: y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Un discípulo es un aprendiz o un seguidor del Señor. En cierto sentido, todos somos discípulos de Cristo. También es cierto que en cierto sentido, y que quede grabado, en cierto sentido, cuidado, nosotros también, como los apóstoles, hemos sido enviados a una misión. Solo en ese sentido podríamos ser apóstoles. Bernabé, por ejemplo, se identifica como apóstol juntamente con Pablo allá en Hechos capítulo 14, versículo 14, pero Bernabé no estaba entre los discípulos elegidos por Cristo personalmente para ser apóstol. Por lo tanto, cuando se le llama apóstol allá en Hechos 14, no significa que estaba entre los 12. Significa que había sido elegido para una misión específica, en este caso la de acompañar ahora sí, a un apóstol elegido personalmente por Cristo, como era Pablo. Los 12 discípulos estudiaron, se entrenaron, se capacitaron con Jesús para ser instrumentos en la realización de su plan de redención y para escribir el maravilloso Nuevo Testamento que hoy podemos leer para alimentar nuestras vidas espirituales. Primeramente, este plan consistía en predicarle a la casa de Israel, a quien Jesús vino primero. Por eso le dice a la mujer cananea, allá en Romanos capítulo 3, versículo 2, no soy enviado sino a las ovejas perdidas. Mateo 15, 24, perdón. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto era lo correcto, porque Pablo va a decir en Romanos 3:2 que a los judíos en ese tiempo y desde Moisés les ha sido confiada la palabra de Dios. Era el plan de Dios que primero se les predicara a ellos, porque tenían el privilegio de ser a quienes Dios les entregó la revelación de su voluntad. Así que Jesús envió a los discípulos primero en una misión bastante limitada, específica, de predicarle a Israel. Dice Mateo capítulo 10, los versículos 5 al 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De la misma manera, luego a los apóstoles se les amplió la misión, y una misión que solo era destinada a una nación se le encomendó a todas las naciones. A esa misión la conocemos como la Gran Comisión, aquella de la que habla Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Lucas 24, 46 al 48, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A los apóstoles, y solo a ellos,
Se les prometió el bautismo en el Espíritu Santo que les daría inspiración para escribir, primero predicar la verdad y luego escribir la verdad en la Biblia. Y darles también la capacidad de poder transmitir ciertos poderes a los demás cristianos. Poco antes de la muerte de Jesús, Él se reunió con ellos en un aposento alto, y durante este discurso el Señor les habló acerca del amor verdadero, la obediencia, el cielo y también de la venida del Espíritu. Allá en Juan capítulo 16, los versículos 6 y 7, los versículos 7 y 13, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. La traducción Consolador es desafortunada, porque no es la mejor traducción del término griego. En realidad es ayudador. Porque cuando leemos Consolador pensamos que el Espíritu Santo también hoy nos consuela cuando perdemos un ser querido, cuando fracasa nuestro matrimonio, cuando nuestros hijos no obedecen, cuando nuestra economía no es la mejor, cuando la salud nos abandona, cuando tantas cosas, perdemos el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa no es la función del Espíritu Santo, por lo menos a la que Jesús hace referencia aquí. El Espíritu Santo era el ayudador de un grupo en particular, y eran los apóstoles. Primero le llama ayudador y luego dice que ayuda. Y cuando usted lee que ayuda, va a saber que esa ayuda no está disponible para usted y para mí. Dice: Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Usted y yo no recibimos revelación directa de la verdad de Dios. La verdad de Dios ya está toda escrita aquí. Entonces el Espíritu Santo no es nuestro ayudador, fue el ayudador de los apóstoles. Y a través de lo que Él reveló, claro, por supuesto que recibimos consolación, por supuesto que recibimos fortaleza, pero eso es indirecto. El texto se está refiriendo a un poder especial que se le dio a un grupo especial. Dice incluso en otro pasaje, Marcos capítulo 13, versículo 11: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Esa era la ayuda. ¿La tenemos hoy? Pregúntale al hermano Abel si él está esperando pararse en este púlpito para que el Espíritu le diga qué tiene que decir. O tuvo que estudiar, tuvo que investigar, tuvo que prepararse. Y así este servidor. No venimos acá a ver si corre un viento y... Proverbios 8:1. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Dios quiere que hoy hablemos de este pasaje. No venimos de esa manera. Eso es tratar la Biblia con irreverencia. Porque dice que Esdras se preparaba. Pablo le dice a Timoteo: mientras voy, ocúpate en la lectura. Incluso él, que era un hombre inspirado, le dijo a Timoteo: tráeme los rollos que dejé allá, tráemelos, necesito estudiar, siempre estudio. El apóstol Pablo. Entonces la ayuda que recibieron los apóstoles fue sobrenatural. Entonces el Espíritu es el ayudador de los apóstoles en darles inspiración siempre para hablar la verdad. La promesa del Espíritu se cumplió particularmente en ellos, como dice la Escritura en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Estos apóstoles incluían a Matías, que fue elegido como reemplazo de Judas de Iscariot. Ahora, el apostolado de Pablo, que es con lo que concluimos esta lección, como ya se ha indicado, Pablo primero persiguió y trató de exterminar a la iglesia de Cristo, pero lo hizo por ignorancia y con una conciencia en orden, una conciencia limpia. Sin embargo, Pablo era un vaso escogido de Dios, como dice Hechos 9:15. Su conversión al cristianismo es única. ¿Por quién era? Por lo que estaba haciendo cuando fue convertido. No se puede explicar.
que Saulo de Tarso, siendo quien era, haya renunciado a todo para entregarse al cristianismo. No hay otra forma de explicarlo, a menos que de verdad se le haya aparecido Jesucristo en persona después de resucitado. Y así fue. La gloria sea para nuestro Dios. Amén. Puesto que Pablo fue llamado para un propósito específico, su conversión tenía que ser verdaderamente especial. Tuvo que obedecer el mismo evangelio que nosotros para poder ser un cristiano y un verdadero apóstol. El relato de su conversión es muy interesante y está en los capítulos 9 y 22 del libro de Hechos. Mientras Pablo iba a Damasco para continuar con su persecución, el Señor Jesús resucitado se le apareció milagrosamente afuera de la ciudad y lo mandó a hablar con un predicador. Dios no manda ángeles a predicar el evangelio. Dios le dio esa misión a la iglesia y le dijo a Saulo: simplemente es para que sepas que yo soy una realidad, que lo que han testificado los apóstoles es la verdad. Yo he resucitado y soy el Hijo de Dios. Pero para el evangelio, anda y habla con alguien que en la ciudad te va a decir lo que tienes que hacer. Pablo, por lo tanto, fue un testigo del Cristo resucitado. ¿Cuál fue esa misión especial? La resume la Escritura en Hechos capítulo 13, versículos 44 al 47. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, es decir, sin miedo, con coraje, con valor, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Primero trató de llevar el evangelio y convertir a sus conciudadanos, porque también esa era la voluntad de Dios. Pero cuando ellos se pusieron intransigentes, cuando llegó el momento en que no toleraron más su predicación y se burlaban y blasfemaban, Pablo dice: ustedes no se sienten, no se consideran dignos de la vida eterna, así que me iré. Y va a escribir luego en un pasaje, nunca se me olvida ese pasaje, allá en Romanos, porque en una ocasión mi bella madre Dilma Montilla me decía que en ese momento ella se sentía representada por las palabras de Pablo, hablando acerca de los conciudadanos suyos, diciendo: cargo un gran dolor y una gran tristeza en mi corazón. Nunca se me olvida cuando ella me dijo esa frase: hijo, me siento como Pablo en ese momento. Bueno, imagínense, Pablo este día se fue con un gran dolor, porque le tuvo que dar la espalda a sus conciudadanos, y a veces toca hacerlo. Por eso yo les decía, hermano, no se preocupe, yo nunca voy a disciplinar a todos y a echar a todos para quedarme yo. Si en algún momento el problema soy yo, porque lo que predico no es tolerado, no es apreciado, no es valorado, no se considera palabra de Dios, hermano, me iré yo. No se tienen que ir ustedes, me iré yo. Ojalá eso nunca pase. Dios nos guarde de que eso pase. Que siempre me permita predicar la verdad, entender la verdad, creer la verdad y predicar la verdad. Pero que también al pueblo le permita tener esos oídos atentos, humildes, para no considerar que, qué buena la clase y qué bueno el sermón, cuando no me toca mi vida personal, o la de mis hijos, o la de mi esposo, o la de mi esposa. No, es buena, toque a quien toque, porque si nos toca es para mejorarnos, es para llevarnos al cielo, aunque duela. Jesús lo nombró para este apostolado. Dice en Gálatas 1, 11 y 12 y 15 al 17 que lo eligió Dios, pero no voy a entrar allí porque eso también, ya saben, ¿verdad? Eso también le pertenece al sermón del hermano que me ha hackeado mi clase. En conclusión,
Había un propósito en la iglesia recién nacida para los apóstoles. Recuerde que esto fue antes de que tuvieran una revelación completa como la tenemos hoy. Pablo escribe en 1 Corintios 1, 28 y 29. Vamos acá, que lleva trabajito esto y luego se me olvida ponerlo, ¿no? A veces no, este sí. 1 Corintios 1, 28 y 29. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? En algunos lugares sí. ¿Hacen todos milagros? Segundo texto, Efesios capítulo 4, los versículos 11 al 13. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermanos, agradezcamos el gran aporte del apóstol Pablo, cuya vida fue transformada radicalmente, que iba por todas partes predicando el puro evangelio de Jesucristo, que habló por inspiración del Espíritu Santo, que amó a la iglesia de Cristo y que murió decapitado por la causa de nuestro Señor. ¿No será maravilloso estar en la presencia de Pablo y disfrutar de su compañía por toda la eternidad? El que persevere hasta el fin, ese tendrá dicha bendición. Que el Señor les bendiga. Vamos al receso.